Tepito, uno de los barrios más famosos y peligrosos en Ciudad de México, esconde historias que no son para cualquiera. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban y compartan este video, así como darle like. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Alejandro, y desde que tengo memoria, mi vida ha estado ligada a las calles de Tepito. Soy un comerciante de teléfonos celulares usados, un negocio que me ha permitido mantener a mi familia a flote en este barrio caótico y lleno de oportunidades. Recuerdo que todo comenzó hace unos años, cuando un cliente misterioso se acercó a mi puesto con una propuesta tentadora. «Tengo un negocio para ti, Alex», me dijo con una sonrisa de dientes amarillos. Sin pensarlo mucho, acepté. Ese fue mi primer error. Me indicaron que debía entregar un teléfono en un edificio viejo, en la calle de Guerrero, sin preguntar ni miradas atrás. La paga era más de lo que ganaba en 2 semanas, así que no podía negarme. Esa noche, cuando llegué al lugar, sentí una inquietud en el aire. Subí al 3er piso y toqué la puerta, como me habían indicado. Un hombre alto y de mirada fría me hizo pasar a una habitación que olía a humedad y cigarro. Revisó el teléfono y me entregó un sobre con el dinero. «Buen trabajo, Alex. Nos volveremos a ver», dijo, pero no supe si era una promesa o una amenaza. Cuando salí del edificio, la sensación de que algo malo iba a ocurrir no me abandonaba. Caminé rápidamente hacia el mercado, pero cada vez que miraba hacia atrás, notaba figuras que parecían seguirme. Traté de perderlos, pero cuando llegué al lugar donde había dejado mi moto, era evidente que no estaba solo. 2 hombres con el rostro cubierto me miraban desde la esquina. Apenas subí a la moto, uno de ellos gritó: «¡Ese vato tiene lo que buscamos!». Arranqué a toda velocidad, pero parecía que todo el barrio estaba involucrado en algo que yo no entendía. Llegué a un callejón que conocía bien, uno que solo los locales sabían que tenían una salida escondida. Dejé atrás a la mayoría, pero cuando salí a la avenida principal, vi un coche negro esperándome. Las puertas se abrieron y 3 hombres armados bajaron. «Bájate de la moto, vato», gritó uno de ellos. No tuve opción. Bajé lentamente con las manos levantadas. Uno de ellos me arrebató el sobre con el dinero y el teléfono que aún llevaba en mi mochila. «¿Quién te mandó?», preguntó otro. Les expliqué lo poco que sabía, pero solo había hecho una entrega y nada más. Ellos se miraron entre sí y uno de ellos soltó una carcajada seca. «¿Sabes lo que llevas? Ese celular no era para cualquiera. Ahora estás metido en un problema del que no sales fácil». Me golpearon lo suficiente para dejarme en el suelo, pero no para terminar con mi vida. Cuando se fueron me quedé tirado allí, preguntándome en qué me había metido. Desde entonces, he sentido ojos siguiéndome en cada esquina, en cada sombra, porque en Tepito, el silencio puede ser tan peligroso como un disparo. Hola, mi nombre es Martín. Hasta hace un par de meses era mecánico en un taller modesto cerca de la colonia Morelos, pero el negocio cerró y con eso se fue mi único sustento. Cuando uno está desempleado, cualquier oportunidad parece un salvavidas. Así fue como, casi sin pensarlo, acepté la oferta del zurdo, un viejo conocido de Tepito que solía venir al taller donde trabajaba. «Hay chamba en un taller discreto», me dijo. «Nada complicado, desarmas carros, haces lo que sabes hacer y ganas buena lana. La paga era irresistible, más del doble de lo que ganaba antes». Esa misma tarde me llevó al lugar. Estaba escondido en una bodega deteriorada, rodeada de callejones angostos y grafitis de pandillas. No había letreros ni pistas de que allí operaba un negocio. Cuando entré, el olor a aceite quemado y metal oxidado me golpeó de inmediato. Había autos desmantelados, piezas apiladas en rincones oscuros y un grupo de hombres trabajando en silencio, bajo la vigilancia de un tipo robusto al que todos llamaban el Padrino.
sus ojos parecían dos piedras negras, frías e impenetrables. ¿Este es el nuevo?, preguntó con voz grave mientras me examinaba. El zurdo asintió sin decir más. Me dieron unas herramientas y me pusieron a trabajar en un Nissan que era último modelo y que aún olía a nuevo. En ese taller nadie hablaba más de lo necesario. Los otros mecánicos me miraban de reojo, como si intentaran medir qué tan confiable era. Poco a poco, entendí cómo funcionaba todo. Desmantelábamos coches robados y las piezas se enviaban en cajas selladas a quién sabe dónde. A veces llegaban camionetas llenas de mercancía, con hombres armados que parecían salir de esas películas y series de moda. Me mantenía enfocado en mi trabajo, ignorando lo que sucedía a mi alrededor. Pero había algo extraño en el lugar, algo que no podía explicar. El padrino siempre estaba allí, observando, como si buscara el más mínimo error. Un día, mientras desarmaba un motor, escuché un grito ahogado proveniente del fondo de la bodega. Nadie reaccionó. Miré a uno de mis compañeros, pero él solo negó con la cabeza y siguió trabajando. «No preguntes, no escuches y no veas», me dijo en voz baja. La rutina continuó sin grandes cambios, hasta que un tipo llamado Carlos, uno de los mecánicos más jóvenes, cometió un error. Montó mal una pieza y la camioneta que debía llevar el cargamento quedó inservible. El padrino no dijo nada en ese momento, pero por la noche, Carlos ya no apareció para su turno. Su lugar estaba vacío y nadie mencionó su nombre. Fue entonces cuando entendí la gravedad de la situación. Este taller no era un simple negocio ilegal, era una trampa. Empecé a planear mi salida, sabiendo que no podía simplemente renunciar. El zurdo me había advertido al principio: aquí entras, pero salir no es tan fácil. Un jueves por la noche fingí estar enfermo para no ir al turno nocturno. Necesitaba tiempo para pensar en cómo escapar. Al día siguiente fui al mercado de la Lagunilla y compré un teléfono barato, sabiendo que mi celular probablemente estaba intervenido. Esa misma noche, al terminar mi turno, me quedé rezagado en la bodega, esperando el momento adecuado. Tenía un plan: usar un viejo túnel que conectaba el taller con un almacén abandonado, un secreto que había descubierto durante mis semanas de trabajo. Con el corazón latiendo en las sienes, me deslicé hacia el túnel, llevando solo una mochila con lo esencial. Pero antes de llegar a la salida, escuché pasos detrás de mí. El padrino estaba allí, junto con dos de sus hombres. «¿A dónde vas, vato?», preguntó con su voz retumbando en el túnel. Intenté explicar, inventar una excusa, pero ellos no buscaban explicaciones. Sentí un golpe seco en la cabeza y todo se oscureció. Cuando desperté estaba de regreso en la bodega, atado a una silla. Frente a mí el padrino fumaba tranquilamente. «Aquí nadie se va sin mi permiso», dijo apagando su cigarro en la mesa. «Y tú cometiste un error». Fue lo último que escuché antes de que todo se fundiera en la oscuridad. Nunca más se supo de mí, pero en Tepito las sombras siempre guardan sus secretos. Mi nombre es Julián, y hace 6 meses llegué a la Ciudad de México, junto con mi esposa y mi hija de 6 años. Tepito nos recibió con su bullicio y caos característicos, pero para alguien como yo, acostumbrado al trabajo duro, el mercado parecía un lugar lleno de oportunidades. Pronto consiguió un pequeño espacio para vender ropa de marca, traída de Estados Unidos. Al principio todo iba bien, la gente reconocía la calidad y los precios accesibles, y el negocio comenzó a prosperar rápidamente. Los primeros problemas llegaron cuando un hombre al que llamaban el Chino apareció un lunes por la mañana. Se plantó frente a mi puesto, examinando cada prenda con una lentitud que me incomodó. Finalmente me miró y me dijo en voz seca: «Buen negocio tienes aquí, pero en este barrio nadie trabaja gratis». De inmediato entendí lo que quería. Había escuchado rumores sobre el pago de piso, pero nunca imaginé que me tocaría tan rápido.
El chino me pidió 500 pesos semanales para protegerme. Aunque dolía, pagué sin rechistar. Es mejor evitar problemas, pensé. Durante las primeras semanas todo transcurrió sin incidentes, pero con el tiempo el pago subió a 700, luego a 1000, y así cada semana. Su sonrisa era más cínica, y sus visitas se hacían más intimidantes. Un día me atreví a decirle que no podía seguir pagando tanto. El chino no discutió, solo me miró fijamente y se fue. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento, un ladrillo atravesó la ventana. Afortunadamente no nos lastimamos, pero el mensaje era claro. Al día siguiente en el mercado mi puesto amaneció destrozado. La ropa estaba esparcida por el suelo y muchas prendas manchadas de algo que parecía aceite. Nadie había visto nada, o al menos eso decían. Cuando el chino llegó no perdió el tiempo. Esto es solo un recordatorio, compadre. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Sentí una mezcla de ira y miedo, pero no tenía alternativa. Con los ahorros casi agotados tuve que buscar mercancía más barata para poder mantener el negocio. El verdadero terror comenzó semanas después. Una noche regresaba a casa después de cerrar el puesto, cuando noté un coche que parecía seguirme. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando el coche se detuvo frente a mi edificio y sus ocupantes se bajaron, supe que no era coincidencia. Corrí hacia la puerta del edificio y logré entrar antes de que me alcanzaran. Desde la ventana de nuestro departamento observé cómo el coche permanecía estacionado, y así lo hizo durante horas. No pude dormir esa noche, y al día siguiente decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Fui con don Nacho, un comerciante veterano que llevaba décadas en el mercado. Cuando le conté todo lo que pasara, suspiró con pesar. Mira, mijo, aquí todos sabemos cómo es esto, pero también sabemos que si te metes con ellos estás perdido. Su consejo fue claro: paga, aguanta y evita problemas. Pero yo no podía. No solo era el dinero, era el miedo constante. Mi familia no merecía vivir así. El chino volvió y esta vez acompañado de 2 hombres que permanecieron en silencio. Estaban parados detrás de él como sombras amenazantes. Me dio un ultimátum. Debía pagar 5,000 pesos antes del viernes o atenerme a las consecuencias, y que no intentara esconderme. En ese barrio nadie se escapaba. No había forma de reunir esa cantidad en tan poco tiempo, así que decidí que debíamos irnos esa noche. Le pedí a mi esposa que llevara a Laura a casa de su hermana, esto en el Estado de México. Yo me quedaría un par de días más para intentar vender lo poco que quedaba y ganar algo de tiempo. El viernes, mientras bajaba la cortina del puesto, sentí que algo no estaba bien. Las calles, siempre llenas de ruido, estaban inquietantemente tranquilas. De repente 2 hombres me agarraron por los brazos y me arrastraron hacia un callejón. El chino estaba allí esperándome, con una sonrisa cruel. Uno de sus hombres sacó un bate y lo siguiente que recuerdo fue el golpe seco en mis costillas, el sabor en mi boca y la sensación de que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cuando finalmente recobré el conocimiento, supe que no había escapatoria. Hoy, cada vez que escucho pasos detrás de mí, sigo viviendo en un terror absoluto. Mi nombre es Eduardo, pero en el barrio todos me conocen como el Jerero. Soy repartidor de comida en Tepito, uno de esos que va zigzagueando entre calles y callejones, en una moto desgastada. El trabajo no paga mucho, pero es lo que hay en este lugar. La vida nunca se detiene, y eso incluye las noches. Aquella noche parecía como cualquier otra. Las calles estaban vivas en los gritos de los vendedores que aún desmontaban sus puestos. El olor a tacos y carnitas inundaba el aire, y la música cumbia resonaba desde las vecindades. Acababa de entregar un pedido en la calle Matamoros cuando noté algo raro. Una camioneta negra, con vidrios polarizados, que avanzaba lentamente entre los puestos vacíos. Pensé que era un cliente perdido o alguien buscando estacionamiento.
pero su ritmo pausado y las luces apagadas me pusieron nervioso. Regresé al local donde esperaba mi siguiente pedido, y los otros repartidores también estaban inquietos. Uno de ellos, Mario, dijo que varios vecinos habían visto la camioneta desde temprano. Alguien mencionó que podría tratarse de una banda de ladrones, pero otros dijeron que era peor, algo relacionado con los ajustes de cuentas que a veces ocurrían en el barrio. Dicen que ya se llevaron a un tipo de la calle Aztecas, dijo Mario en voz baja. Intenté no pensar demasiado en eso, pero el malestar crecía. Eran cerca de las 10 cuando recibí un pedido en la calle Paralvillo, justo al borde de Tepito. Mientras esperaba que el cliente bajara, vi algo que nunca olvidaré. La misma camioneta negra se detuvo frente a un puesto de artículos electrónicos, y de repente, 3 hombres encapuchados bajaron y rodearon a Don Nacho, un comerciante veterano que siempre me saludaba cuando pasaba por ahí. «Oye, suéltenme», gritó Don Nacho, pero ellos lo inmovilizaron, como si fuera un muñeco. Yo traté de retroceder, pero estaba paralizado. Todo ocurrió en segundos. Lo empujaron dentro de la camioneta, y ésta desapareció en la oscuridad como un fantasma. Nadie más parecía haber visto lo que yo. Me quedé un momento en la esquina, el corazón retumbando en mi pecho. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía, hablar con alguien? Pero en Tepito la policía es la última opción, y los vecinos saben que hablar demasiado puede costarte caro. Esa noche no pude dormir. La imagen de Don Nacho siendo arrastrado no salía de mi mente. Por la mañana regresé a su puesto, pero estaba intacto, como si él simplemente hubiera desaparecido. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía nada, o preferían fingir que no sabían. Fue entonces cuando Mario, con el rostro pálido, me llamó aparte. «Guerrero, mejor olvídate de lo que viste», me susurró. «Esa camioneta es gente pesada, ¿me entiendes? Si saben que estuviste ahí, no vas a durar mucho». Los días pasaron, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que salía a trabajar veía sombras moviéndose en todas las esquinas, y juraría que la misma camioneta negra pasó frente a mi casa al menos 3 veces. Esa noche, después de una jornada larga, regresaba por el callejón que conecta con mi vecindad. El motor de la moto rugía en silencio, pero cuando lo apagué escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Llegué a mi cuarto y aseguré la puerta. A lo lejos, estacionado bajo la luz tenue de un poste, estaba esa mentada camioneta. A la mañana siguiente encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una foto. Era yo entregando un pedido con la camioneta negra al fondo. Al reverso había un mensaje escrito con tinta roja. «Sabemos quién eres, no te metas». Intenté buscar ayuda, pero no sabía con quién confiar. Los vecinos solo desviaban la mirada cuando intentaba hablar del tema. Esa misma noche, mientras regresaba por la calle Héroes de Granaditas, los faros de la camioneta negra aparecieron detrás de mí. Yo aceleré la moto con todas mis fuerzas, zigzagueando por estrechas calles. El sonido del motor rugía como si la máquina misma compartiera mi desesperación. Doblé en un callejón y apagué las luces intentando esconderme, pero la camioneta se detuvo justo a la entrada. Las puertas se abrieron y escuché pasos que se acercaban lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Me escondí detrás de unos botes de basura, intentando controlar mi respiración. Uno de los hombres pasó tan cerca que pude oler su perfume, mezclado con el humo de cigarro. «No está aquí», dijo una voz ronca. «Vámonos». La camioneta arrancó, pero yo sabía que esto no había terminado. Al día siguiente tomé lo poco que tenía y me fui de Tepito sin mirar atrás. Sabía que mi vida en el barrio había terminado. Ahora vivo en una colonia pequeña del Estado de México, lejos del bullicio y las amenazas, pero el miedo nunca me dejó. Cada vez que escucho el motor de una camioneta o veo sombras al borde del camino, mi corazón se detiene por un instante, porque en Tepito los secretos se pagan caro, y
Y a veces ser testigo de algo equivocado significa que tu única opción es desaparecer antes de que te encuentren. Mi nombre es Iván y trabajo como mensajero. Mi moto es una itálica que compré a plazos. Es mi compañera diaria mientras recorro las calles de la Ciudad de México, esquivando el tráfico y entregando paquetes. Cada día es una lucha por ganarme unos cuantos pesos y así poder cubrir la renta en mi cuartito de la colonia Guerrero. Esa mañana el jefe de la mensajería me asignó una entrega especial, un paquete pequeño, envuelto en papel craft, con una dirección en Tepito. No era raro que me mandaran a ese barrio, pero la nota adjunta me puso nervioso. Entrega con discreción y sin preguntas. Cuando llegué a la dirección, una vecindad oscura y angosta, sentí como que el ambiente cambiaba. Las risas y los gritos de niños jugando desaparecieron al cruzar el portón oxidado. En el patio central varios hombres estaban sentados en sillas de plástico, todos con miradas duras y vigilantes, sus rostros ocultos bajo gorras y lentes oscuros. En una mesa cercana vi un arma semiautomática, como si fuera un simple adorno. Me acerqué al primer hombre que encontré y pregunté con voz temblorosa: «Busco un tal Mudo». El hombre apenas me miró y señaló una puerta al fondo del pasillo. Crucé entre ellos, con la sensación de que cada uno me observaba como un depredador que estudia a su presa. Cuando toqué la puerta, un tipo alto y corpulento abrió, llevando un cuchillo al cinto. «¿Traes el paquete?», preguntó sin rodeos. «Sí, aquí está», respondí entregándole el paquete con manos temblorosas. Él lo tomó y me cerró la puerta en la cara. Sin decir nada más por momento, pensé que había terminado, pero al dar media vuelta para salir escuché un grito desde adentro. La puerta se abrió de golpe y uno de los hombres salió corriendo hacia el patio. Lo que vi después me heló por completo. El cuerpo del Mudo estaba tirado en el suelo, con un hilo de líquido vital corriendo desde su cabeza. De inmediato los hombres del patio se levantaron y las miradas se dirigieron a mí. «¿Qué hiciste, cap?», gritó uno mientras sacaba un arma. «Yo no hice nada, solo entregué el paquete», respondí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz. Me arrastraron hacia el centro del patio, empujándome contra una pared descascarada. Uno de ellos, un tipo con una cicatriz que le atravesaba el rostro, se me acercó lentamente, sosteniendo un cuchillo. «¿Quién te mandó?», preguntó en voz baja, pero su tono era más amenazante que un grito. «Solo soy el mensajero, lo juro. No sé nada del paquete ni de ustedes», dije con el corazón a punto de estallar. El hombre me observó por unos segundos como si tratara de leer mi mente. Luego le hizo una seña a otro, que revisó mi mochila y mi teléfono. «Aquí no hay nada raro, jefe», dijo el que revisaba. «Entonces, ¿cómo supiste que el Mudo tenía algo importante?», preguntó el de la cicatriz. Ahora más para sí mismo que para mí. Me llevaron a una de las habitaciones vacías de la vecindad y ahí me dejaron encerrado. La luz que entraba por la ventana rota apenas iluminaba el espacio. Afuera escuchaba murmullos y pasos que iban y venían. Estaba atrapado y sabía que no me iban a dejar salir fácilmente. Pasaron horas. Mi mente iba y venía entre la rabia y el miedo. Pensaba en mi madre, en cómo le explicaría mi desaparición. También me preguntaba quién había terminado con la vida del Mudo y por qué yo estaba pagando el precio. Por la noche, cuando la vecindad se sumió en un silencio inquietante, decidí que tenía que escapar. Inspeccioné la ventana rota y vi que daba al techo de una bodega contigua. Con mucho cuidado me subí y comencé a avanzar por los tejados. De repente escuché voces abajo. Los hombres estaban revisando las habitaciones, probablemente buscando algo o alguien. Mi corazón latía con fuerza, pero avancé hasta llegar a la calle cerca del mercado. Sin pensarlo dos veces arranqué y me alejé de Tepito con las manos temblando sobre mi propio manubrio. Esa noche no regresé a casa. Dormí en un motel barato en la periferia de la ciudad, pero no pude descansar. Las imágenes del Mudo y los hombres armados seguían atormentándome. La vida nunca fue fácil para mí.
Nací en un barrio donde la lucha por sobrevivir era el pan de cada día. Desde pequeño vi cómo la pobreza y el caos se entrelazaban en un ciclo interminable. Mis padres, ambos trabajadores, hacían lo que podían para mantenernos a flote, pero con cada año que pasaba, la situación se hacía más insostenible. La falta de oportunidades y la desesperación se convirtieron en la norma, y como muchos de mis amigos, empecé a buscar respuestas en los lugares equivocados. Recuerdo que a los 12 años ya había sido testigo de cosas que un niño no debería de ver. La primera vez que escuché el sonido de balas, pensé que era un juego, pero la realidad golpeó duro cuando vi a un vecino caer. Un charco de líquido vital se formó alrededor de su cuerpo, y el terror se apoderó de mí en ese instante. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, una advertencia silenciosa de lo que la vida podría ofrecer. Para entonces ya había aprendido que el respeto se ganaba de maneras crueles. Los que tenían poder, los que podían hacer que otros temieran, eran los que dominaban. A medida que crecía, me fui alejando de la escuela. No había futuro en las aulas, solo en las calles. La vida de los gángsters me atraía. Vi a los jóvenes que tenían dinero, coches, y lo que era más importante, el respeto. Me uní a una pandilla, buscando pertenencia y una forma de escapar de la miseria. Al principio el ambiente era emocionante. Las fiestas, las risas, la sensación de poder, pero pronto la realidad se impuso. La lealtad a la pandilla significaba hacer cosas que no podía imaginar. Mi primer trabajo llegó una noche de verano. Un compañero me pidió que lo acompañara a dar un mensaje a un rival. Yo no sabía exactamente a qué se refería, pero la adrenalina me empujó a seguirlo. Esa escena fue algo cruda. No solo era un acto de caos, era una declaración de lucha. En ese momento, mientras veía a un hombre suplicar por su vida, sentí una mezcla de miedo y euforia. Me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Con el tiempo, mis manos se ensuciaron. Mi primera víctima fue un hombre que nunca había hecho nada en mi contra. Pero en este mundo la neutralidad no existe. No puedo olvidar la mirada de ese hombre, la forma en que sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y terror. En ese instante me convertí en lo que había jurado nunca ser, un sicario. Pero el peso de la decisión no me aplastó como esperaba. En cambio sentí un extraño sentido de libertad. Había tomado el control de mi vida de una forma que nunca pensé que pudiera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me gané el apodo del fantasma por mi habilidad para desaparecer después de cada trabajo. La gente empezaba a temerme, y eso me daba un poder que nunca había imaginado, pero también me aislaba. Mis amigos de la infancia se alejaron, y aquellos que se quedaron eran solo sombras de lo que solíamos ser. La soledad se convirtió en mi compañera constante, pero a estas alturas ya no me importaba. La lealtad a mi pandilla era todo lo que necesitaba. Sin embargo, el caos tenía un precio. Las balas no solo volaban hacia los enemigos, también alcanzaban a los inocentes. En una de mis misiones, una bala perdida impactó en una madre que solo paseaba con su hijo. El llanto del niño resonó en mis oídos como un eco que nunca se desvanecería. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, me di cuenta de que había perdido algo dentro de mí. La vida de los demás se había convertido en un simple costo en mi camino hacia el poder. Los años siguieron y lo que antes eran aventuras se transformaron en un ciclo de miedo y desconfianza. Nunca sabía quién podría ser el próximo objetivo, ni quién podría intentar terminar con mi vida. La paranoia se apoderaba de mí. Cada ruido a medianoche era un recordatorio de que podría fallecer y que me estaban acechando. La vida de un sicario no es glamorosa.
Está llena de traiciones, de amigos que se convierten en enemigos, de días en los que la única compañía es el eco de tus propias decisiones. Cada vez que miraba al espejo veía un extraño. Nunca quise este camino, pero las decisiones que tomé me llevaron a un lugar oscuro. Esta situación ya no era emocionante, era un peso que llevaba en los hombros. A veces me sentaba en la oscuridad y recordaba a mis padres, a la esperanza que una vez tuve de salir de ese barrio, pero esa esperanza se desvaneció con cada acto que cometí, con cada vida que tomé. Un día después de un trabajo que salió mal, me encontré solo en un callejón. La adrenalina se desvaneció y la realidad golpeó como un puño. Había perdido un amigo esa noche, un chico que apenas había pasado los 20 años. Miré el cielo estrellado y me pregunté si había un lugar para mí en él, pero sabía que no podía regresar. Había cruzado demasiadas líneas y el precio de mis acciones era más alto de lo que podía imaginar. La vida como sicario te da lecciones duras, pero también te deja con una profunda soledad. En la oscuridad de la noche, mientras las sombras danzaban a mi alrededor, yo comprendí que este camino no tenía salida. Esta situación solo engendra más caos, y aunque había ganado respeto, también lo había perdido todo a cambio. Miré hacia el futuro y vi un abismo, un vacío que se tragaba cualquier esperanza de redención. Esa vez, en ese momento, supe que estaba atrapado en una vida que nunca elegí, pero de la que hoy en día no puedo escapar. Si eres un joven que ha pensado en pertenecer en este tipo de vida, no te lo recomiendo. Debes de saber que el terror, el verdadero terror, se vive aquí en cada momento. Historias de terror de la internet.